pantalla, ya estaba hasta grabando, ya estaba hasta rayando la pantalla. Ok, y ahora sí lo pueden observar, ¿listo? Entonces, en impuestos sobre las ventas, esto nos da de base que existen unos impuestos de orden nacional, unos impuestos de orden departamental y unos impuestos de orden municipal. Entonces, inicialmente conocemos de primera mano que de orden municipal tenemos el impuesto al consumo, un impuesto que es con base a el estatuto que tiene cada municipio. O sea, nosotros en contabilidad 3 para los contadores los hablamos sobre este impuesto al consumo. Hablábamos que cada departamento y cada municipio tiene su estatuto tributario municipal, su estatuto tributario departamental y conocemos el estatuto tributario que es el nacional, en donde está contemplado el impuesto a las ventas, o sea, el IVA, que es lo que vamos a abordar en esta situación. ¿Listo? Es decir, quien paga el impuesto realmente es el consumidor final, pero el recaudo y entregado y el recaudo de dicho impuesto es entregado por los comerciantes, productores o prestadores de servicio, quienes actúan como responsables de IVA. Entonces, el IVA como tal, el impuesto a la venta, es un impuesto de orden nacional que recae sobre el consumo de los bienes y servicios. O sea, al momento de usted adquirir un bien o un servicio, el impuesto de IVA va a ir acompañado con dicho bien. ¿Qué pasa? Que el Estado dice, venga, como nosotros no tenemos la capacidad total de llevar un control, entonces usted comerciante, usted productor, se va a encargar de recaudar ese dinero y después de ese recaudo usted me va a girar esa plata para nosotros. Entonces, normalmente usted escucha a los empresarios en entrevistas que dicen, es que el IVA nos está matando. Entonces usted ya en simple conocimiento como gerente, ustedes como administradores, ustedes ya saben que por qué el IVA los está matando si realmente el IVA lo está pagando el consumidor. El que compra el producto es el que lo paga. Usted lo único que tiene que hacer es no gastarse esa platica, guardarla a final de mes y a final de mes consignarla en la cuenta de la DIAN. Entonces, en sí, el empresario como tal no está pagando ese IVA. Ese impuesto lo paga el consumo de bienes y servicios. ¿Y quienes consumimos estos bienes y servicios? Pues el cliente final. Entonces, es importante tener ese concepto. ¿Cómo funciona el IVA? El IVA funciona bajo el sistema de un valor agregado. Esto significa que cada etapa del proceso económico solo paga el impuesto sobre el valor que añade al producto o servicio. Ejemplo sencillo de esto. Un fabricante compra materias primas por 100.000 pesos y paga el 19% de IVA. Entonces, fabricante, compramos unos materiales necesarios para producir eh, un producto específico. Entonces, luego vende el producto terminado en 200.000 y un IVA del 19%, que eso viene siendo 38.000. Entonces, nosotros tenemos que la materia prima, al momento de tener la materia prima, vamos a colocar el IVA acá, IVA igual, entonces esto es lo recaudado, esto es lo que nosotros al momento de comprar la fábrica pagamos 19.000 pesitos de IVA, ¿sí? Pero al momento de vender ese producto terminado, nosotros recaudamos, o sea, nosotros le decimos al consumidor, pague los 200.000 más 200, más 38.000 de IVA. Entonces, estos 38.000 de IVA son los derechos que debemos de consignarle a la DIAN. Entonces, el fabricante solo debe de entregarle al Estado el restante entre los 38.000 que usted recaudó y los 19.000 que usted al momento de comprar le fue recaudado por la otra entidad a quien usted le compró la materia prima. Entonces, quiere decir que 38 menos 19.000, el IVA a declarar, que es una palabra muy importante, IVA a declarar, entonces ustedes cuando estén gerenciando le van a decir, le va a decir el contador jefe, tenemos un IVA a declarar de 19.000 pesos en este caso. ¿Por qué 19.000? Porque usted restó lo que usted retuvo menos lo que le retuvieron. Y de esa manera usted consigna ese IVA a declarar. Esto se conoce como el concepto de descuento del IVA pagado y se declara en la declaración del IVA que debe presentar los responsables, llámese bimestralmente, eh,
trimestralmente o mensualmente, dependiendo de qué tan grande es la institución. Conceptos claves importantes, un concepto es el valor agregado económico, que es la diferencia entre el valor de la venta y los costos y gastos incurridos, que es donde se genera la utilidad, ¿no? El valor agregado fiscal es la diferencia entre la base gravable de la venta y la base gravable de los insumos sobre los que se pagó el IVA. O sea, el valor agregado es este valor diferencial, o sea, los 19.000 diferenciales entre los 100.000 y los 200.000 pesos. El responsable del IVA. ¿Qué es ese concepto de responsable de IVA? Son las personas naturales. Recordemos en la unidad 1 que les decía, personas naturales somos ustedes y yo, personas naturales. Y las personas jurídicas son las instituciones, las empresas, con Cámara de Comercio o con resolución de entidades públicas, entre otras. Entonces, estas son las personas jurídicas obligadas a recaudar, declarar y pagar el impuesto del Estado. Entonces, base legal actual. El IVA fue creado en la Ley 21 de 1963 y ha sido reformado por múltiples leyes. Hoy en día, el IVA se rige principalmente por el concepto de el Estatuto Tributario y las reformas recientes, como lo fue la Ley 2277 del 2022, que fue la reforma tributaria del gobierno de Petro. Las tarifas generales, las tarifas que más escuchamos dentro de nuestra formación y dentro de nuestro día a día, el 0%, que son bienes y servicios exentos, o sea, exportaciones, algunos alimentos, los que son libros no son, tienen una tarifa del 0%, servicios médicos, entre otros, una tarifa del 5%, algunos productos de la canasta básica, como lo es el café, la leche en polvo, algunos útiles escolares, entre otros. Obviamente, si usted coloca en Google tarifa de IVA, le va a salir una tabla un poco más amplia, que les estoy como resumiendo. Y el 19%, que es la tarifa general, que aplica a la mayoría de los bienes y servicios. Cuando les digo que hay una amplitud de tarifas es porque hay unas tarifas diferenciales. Por ejemplo, la del 1.6, del 3, del 10, del 20, del 25 y 35. En muchas de estas han sido derogadas, fueron absorbidas en los últimos años y que en su mayoría ya hoy por hoy no están aplicando en el 2025, pero hay una que otra que existe en una tarifa diferencial. Tipos de productos, también importante. Bueno, profe, pero yo cómo sé cuál aplica el 19, cuál aplica el 5 y cuál aplica el 0. Entonces, hay tipos de productos según esa relación del IVA. Tenemos el primero que son los grabados, que cuando ustedes escuchan el concepto, este producto es grabado, quiere decir que paga IVA. Pero entonces deben de leer, dar lectura en el ejercicio, si este producto grabado es del 19% o del 5%. Dependiendo de esto, pues se genera el cálculo. Entonces está el segundo concepto, exentos. Estos no pagan IVA, pero el vendedor puede solicitar la devolución del IVA pagado en insumos. Ya les hago un ejemplo sobre esto. Y excluidos no pagan IVA, pero no se pueden pedir devoluciones del IVA pagado. Ejemplo, transportes públicos, servicios funerarios, educaciones formales como la universidad, entre otras. Entonces, cuando usted va a la tarifa del IVA del 0%, usted dice, pero profe, ¿tarifa del 0% para qué? Es que estas entidades que hoy por hoy producen y venden los productos del 0% de bienes y servicios exentos hacen parte de un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Que estas personas pueden generar un concepto que hoy en día se ha vuelto muy popular, que es devolución del IVA. ¿Qué es la devolución del IVA? Es que usted cuando va al supermercado, entonces usted va y le dice, venga, factúreme a nombre de la empresa estos productos. Entonces allá usted le cobran el 19% para unos productos, el 5% para otros, y al finalizar el mes usted se da cuenta que su empresa le han retenido o le han cobrado ese impuesto por un valor de 4 millones mensuales. Entonces usted se da cuenta que en el transcurso del año ya ese valor ya está entre los 48 millones, entonces ya se vuelve un valor importante. Entonces usted dice, venga, yo hago parte yo vendo mis productos exentos, o sea, yo no pago el IVA, o sea, no pago el IVA es que me dicen que
mis productos no están o no hacen parte de la tarifa del IVA, o sea, yo vendo libros, pero al momento de comprar los productos necesarios para producir los libros, pues yo tengo que pagar IVA. Entonces, este valor, ese valor que yo he ido recaudando en los años, estos 4 millones en ese mes que me han cobrado, yo lo puedo solicitar como una devolución de IVA. ¿Sí? Entonces, estos pues perciben esto como un beneficio. Obviamente, ya desde la realidad es que la DIAN nunca quiere perder. La DIAN hace un proceso exhaustivo para revisar si todas las facturas están correctas, entre otras situaciones. ¿Quiénes deben declarar IVA? Los contribuyentes del régimen común, ahora simplemente llamados el concepto que a ustedes les enseñaron en las técnicas contables por allá cuando estudiaban en el colegio, hicieron una técnica de contabilidad, les enseñaban que había régimen común y régimen simplificado. Conforme a las reformas tributarias se cambiaron algunos conceptos, entre estos que hoy hay responsables del IVA y no responsables del IVA conforme al artículo 437. Estos deben declarar el IVA, llámese bimestral o cuatrimestralmente, o sea, cada 2 meses o cada 4 meses, dependiendo de la cantidad de ingresos que tenga la institución. Existe otro concepto, pero esto no lo vamos a tocar, que es el régimen simple de tributación, que también hace parte del IVA, pero se paga dentro de un formulario consolidado. El régimen simple de tributación, en pocas palabras, lo que les dice, para hacer más fácil esto, pues pague todos los impuestos en un solo formulario. Hay algunos conceptos. El sujeto activo del IVA es el Estado colombiano, representado ante la DIAN, es la entidad encargada, lo que les mencionaba iniciando. Esta entidad se encarga de recaudar, administrar y fiscalizar este tributo y tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones. Por eso ustedes ven que toda persona le tiene favor a una visita de la DIAN. ¿Por qué? Porque la DIAN puede fiscalizar todo lo que usted ha hecho en los últimos años y desde ahí tomar unas decisiones. Si usted pagó impuestos, no pagó, si usted pagó correcto o pagó incorrectamente esos impuestos y desde ahí tomar las decisiones sancionatorias que pueden aumentarse en intereses, impuestos, sanciones, entre otras cosas que aumentan un 50% del valor correspondiente. El sujeto pasivo, ¿quiénes hacen parte del sujeto pasivo? Es quien está obligado a pagar el impuesto del Estado. O sea, quiere decir que son las empresas quienes están obligadas a pagar el impuesto. Entonces, ese sujeto pasivo lo dividimos en dos. Un enfoque jurídico, que es el responsable del IVA, es decir, la empresa que cuando nosotros vamos a pagar, ejemplo, en el éxito, nos quita ese 19%. Ese es el sujeto pasivo. Pero en un enfoque económico, el verdadero costo del impuesto como tal, que sería el sujeto pasivo real, debería de ser el consumidor final, quien es el que está pagando el impuesto del IVA. La base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del IVA. Se refiere a la cuantificación del hecho generador, o sea, la venta o la prestación del servicio en términos monetarios. Pero ¿cuál es esa base como tal en una venta o un servicio? Eso está plasmado en el artículo 447 del Estatuto Tributario. La base gravable está compuesta por el valor total de una operación. ¿Qué es ese valor total de una operación, profe? El precio de la venta. O sea, nosotros podemos decir que el producto como tal equivale o tiene un valor de 100.000. Aplica también la financiación, si es ordinaria, extraordinaria, si incluye mora, que esa debe de ser calculada en la base gravable. Si existen accesorios, o sea, quiere decir que cuando usted compra un carro, por ejemplo, usted le dicen, el carro vale 100 millones, pero si usted lo quiere 4x4, o sea, que sea de 2.000, entonces le dicen, este le sube unos 15 millones más, entonces eso equivale a 15 millones, ya iría 115 millones de pesos para este. Gastos pagados por el proveedor a nombre del cliente, o sea, los gastos administrativos que usted, que no se lo dicen cuando le van a vender el carro, pero después le dicen, no, es que hay que pagar el papeleo, la escritura, la documentación que diga que usted es el dueño de dicho carro, que usted es el dueño de dicha casa. Todo esto tiene un valor de 800.000 pesos más.
bienes entregados junto al servicio, aunque estén exentos, o sea, entrega de materiales en un servicio de construcción y reajuste de precios. Esto cuando decimos reajuste de precios es llegado al caso si nosotros compramos a nivel internacional, o sea, si compramos en Estados Unidos un producto y que al momento de llegar o al momento de ser cobrado, o sea, compramos el iPhone 17, pero no lo compramos aquí en Colombia, sino lo adquirimos desde Estados Unidos, pero entonces lo sacamos a crédito. Entonces, cuando nosotros lo compramos estaba en 3.800 el dólar, pero ya cuando fuimos a pagarlo, entonces ya estaba ya estaba a 4.000 pesos. Entonces, ese reajuste debe de ser también incluido porque son 200 pesos de más. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que ¿cuál es la base gravable? O sea, la base gravable es el todo del producto que usted está adquiriendo. O sea, si usted va a comprar el carro, la base gravable es la totalidad de cada uno de los ítems correspondientes y desde ahí se debe calcular el valor del IVA, o sea, el 19%. Importante tener en cuenta en esto, no importa si los conceptos adicionales como seguros, transportes, no están grabados de manera independiente, si hacen parte de la operación, se integran dentro de la base gravable. La base gravable no incluye descuentos condicionados ni impuestos nacionales. Ejemplo a esto, una empresa vende un equipo por 10 millones de pesos y de esos 10 millones cobra 1 millón por instalación y el transporte incluido. Entonces nosotros vendemos un equipo por el valor de 10, pero aparte de eso cobramos la instalación y el transporte. Entonces al momento de calcular el IVA, nuestra base gravable no son los 10 millones, porque en la misma factura va a ir incluido el millón por instalación y por transporte. Entonces deberíamos de sumar los dos conceptos para un valor de 11 millones de pesos. Y de estos 11 millones calcular el 19% correspondiente para el valor que estamos entregando. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros vayamos a facturar, en la factura ustedes podrán ver en cada factura que les entreguen, ustedes van a ver, bueno, todas las descripciones en la parte de arriba y comienzan los conceptos. Entonces los conceptos colocamos el equipo por el valor de 10 millones, pero ustedes en la parte de abajo ven cuadrito que dice IVA 19% y después ahí sí les da el total, que les da los 13 millones correspondientes a este valor. Tan importante, y por eso era tan importante hablar de cuál era la base gravable correspondiente al momento de calcular el 19%. Algunos conceptos más. Actualmente regímenes del IVA en Colombia ya no se utilizan oficialmente el régimen común o régimen simplificado, como lo mencionábamos, la ley 1943 del 2018 y consolidados por reformas siguientes, pues cambiaron o reemplazaron estos conceptos por responsables y no responsables del IVA. Sin embargo, por motivos pedagógicos y en algunos documentos administrativos y de formación, todavía ustedes van a encontrar que se siguen utilizando términos como régimen común y régimen simplificado. Nuevamente, ¿quiénes son responsables del IVA, pero ya con los montos correspondientes? Son las personas naturales y jurídicas, según su actividad o ingreso, estén obligados a declarar del IVA, declararlo y consignarlo, expedir facturas electrónicas con validación previa y cumplir deberes contables y tributarios. Los requisitos para ser responsables son aquellas personas naturales que al realizar actividades gravables no cumplan con la totalidad de las condiciones establecidas en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Estas personas deben inscribirse en el registro único tributario, o sea, en el RUT, como responsables del IVA y cumplir con las obligaciones. En resumidas cuentas, lo que nos dice es, todos los que superen o no cumplan el parágrafo 3 del artículo 437 son responsables del IVA. ¿Y qué dice ese artículo, profe? Los que tengan ingresos brutos anuales menores a 3.500 hacen parte o cumplen este parágrafo 3. O sea, quiere decir, en pocas palabras, que
Si ustedes o su empresa supera los 3.500, o sea, tienen 3.501 VTs, ustedes hacen parte de los responsables de IVA. O sea, ganar más de 164.731.500. No tener local, oficina, bodega ni establecimiento comercial propio o ajeno. Entonces hay algunas entidades que hoy por hoy, como personas jurídicas, tienen dos establecimientos de comercio. Entonces, al momento de usted tener dos establecimientos de comercio dentro de su misma institución, a usted lo hace responsable del IVA. No ser usuario de anuero, o sea que usted no importe ni exporte productos. No facturar a nombre de terceros, no celebrar contratos por los 164 millones, no actuar como comisionistas y no verte productos grabados excluidos de forma ocasional. O sea, algunos conceptos. Acá estamos armando algunos conceptos para poder llegar ya a la práctica de los ejercicios. Solo que es importante que ustedes comprendan las diferenciaciones. Quienes no son responsables del IVA son las personas que realizan actividades grabadas con el IVA, pero que cumplen con todas las condiciones establecidas en el parágrafo 3 del artículo 437. Estas personas no están obligadas a escribirse como responsables del IVA. Importante, obligadas a escribirse como responsables del IVA. Pues ustedes cuando revisan un RUT, un registro único tributario, en el RUT les va a aparecer las obligaciones correspondientes. Entonces, en estas obligaciones les aparece si usted es declarante de renta, pero también le va a aparecer si usted es responsable del IVA. Recaudar el IVA, bueno, acá hacemos una tabla de la diferenciación. Si usted no está obligado, pues no recauda ni presenta las declaraciones. Para pedir facturación electrónica, los no responsables no están obligados a facturar electrónica, pero se recomienda para el control y el control constante de la entidad. Llevar contabilidad solo si está obligado por ingresos y otros factores de llevar contabilidad, no está obligado a reportar la exógena. Y conservar facturas y soportes por 5 años. Toda entidad ya sea pequeña o grande, debe tener la obligación de conservar las facturas y los soportes de los últimos 5 años, porque la DIAN, en el momento en que decide hacer una fiscalización, puede decir que Juan o Laura o cualquier estudiante, ellos no creen, o sea, la DIAN dice, yo no creo que ellos estén ganando menos de los 164 millones, porque esta persona ya compró 2 carros en este mismo año, compró 2 apartamentos y todo según los ingresos de la declaración de renta de él, dice que provienen de la misma empresa, o sea que él no trabaja en ningún lado más sino de la empresa. Entonces, ¿cómo hizo para comprar 3 casas distintas si hasta la fecha él sigue sin ser responsable del IVA? Entonces, por eso las personas, así sean responsables o no sean responsables, deben de conservar las facturas y los soportes en los últimos 5 años con la finalidad de que no suceda alguna contingencia como estas. Estos son lo mismo a lo que hablábamos anteriormente, con datos medidos por VTs que están plasmados en el parágrafo 3, artículo 437. Consideraciones especiales de este artículo. Los contratos con el Estado, o sea, cuando usted contrata con el Estado no es solo superar los 3.500 VT, sino que este valor aumenta en 500 VT, o sea, quiere decir que va a ser hasta los 4.000 VTs. Entonces, si usted o sus ingresos como empresario, como persona natural, provienen de contratación con las alcaldías o con la gobernación, entonces en este momento usted sabe que no van a ser 164 millones, sino van a ser 200 millones para superar, para ser responsable del IVA. Si una persona natural que inicialmente no es responsable del IVA y supera los montos, pues él inmediatamente debe inscribirse en el RUT como declarante del IVA antes de que la institución o que la misma DIAN genere la fiscalización correspondiente. Y una vez, si usted es su entidad, hubo una temporada que generó muchos ingresos y que en los últimos años, pues las ventas no han sido las mejores, entonces usted puede solicitar el retiro de esta condición si demuestra que en el año fiscal anterior y en el año que está cursando
cumple con todas las condiciones del parágrafo 3. O sea, quiere decir que si en el año anterior usted no superó los 164 millones y este año está en noviembre y lleva apenas 90 millones, quiere decir que lo más probable es que usted no va a hacer o no va a superar los montos establecidos. Entonces usted puede solicitarle a la DIAN que comience a generar un estudio para quitarle o retirarle esa responsabilidad como tal. Lo mismo, quienes están obligados, las obligaciones de los responsables del IVA, RUT, facturar, recaudar, declarar y llevar contabilidad de lo recaudado. Los responsables del IVA deben llevar registros auxiliares de compras y ventas. O sea, ¿qué quiere decir compras y ventas? O sea, lo que nosotros con el IVA generado el momento de comprar productos y lo descontable, o sea, quiere decir con las ventas que hemos realizado. Al contrario, las compras son IVA descontable y las ventas es IVA generado. Entonces existe una cuenta T general que va a ser IVA por pagar. Entonces en ese IVA por pagar nosotros vamos a plasmar todos los movimientos del impuesto correspondiente y de esa manera vamos a tener claro cuál es el dinero que debemos de consignar a la entidad, o sea, a la DIAN. En este IVA por pagar, en esta cuenta T, en el crédito se van a plasmar todo el IVA generado por ventas grabadas. O sea, quiere decir que acá en el crédito van a ir las ventas. Por simple razón, si nosotros en el IVA por pagar lo llevamos en el crédito, las ventas, o sea, quiere decir que las compras van a ir en el débito. Ajustes, ¿qué más hace parte de esta misma cuenta de IVAs por pagar? Pues están los ajustes por las devoluciones, lo que nosotros mirábamos en el CARDE. Entonces ya acá se plasman las devoluciones y las devoluciones en compras y en ventas. Entonces, en el haber crédito, generamos los ajustes por devoluciones u anulaciones de nuestras compras. Entonces, quiere decir que acá están las ventas, pero también están las devoluciones de las compras. Y en el débito, nosotros plasmamos las compras y las devoluciones de las ventas. Entonces, importante el manejo de este IVA por pagar, que obviamente enfocándonos ya en contabilidad para los contadores, pues sabemos que hay dos subcuentas, ¿no? Esta es la cuenta general de IVA por pagar, pero tenemos IVA descontable y IVA generado con subcuentas distintas, pero en este caso, en estos ejercicios que es gestión empresarial, queremos es conocer el concepto de IVA por pagar. Ay, estaba volviendo acá. Entonces, vamos a hacer un cálculo del IVA en el régimen general, o sea, los responsables del IVA para poder comenzar a trabajar en algunos ejemplos. En ventas o servicios, el IVA por pagar, ¿qué es? Es igual al IVA generado menos el IVA descontable, o sea, el IVA generado a las ventas menos el IVA descontable, o sea, las compras. Importante. Entonces, cuando en el ejercicio les diga, calcúleme el IVA por pagar de los siguientes ejercicios. Entonces, ustedes tienen que tener claro que usted debe de calcular el IVA por ventas y debe de calcular el IVA por compras. Y de esta manera usted va a restar el IVA por ventas menos el IVA por compras para calcular el IVA por pagar total. El IVA generado se calcula aplicando la tarifa, o sea, el 5, el 19% a la base gravable de cada venta. Hablábamos anteriormente cuál era esa base gravable de las ventas o servicios. El IVA descontable es el IVA pagado en compras o servicios utilizados en la operación. O sea, aquí no es que exista una tarifa, sino depende a quién le estamos comprando el producto y qué producto estamos comprando. Por eso, esto puede variar, puede ser el 5, puede ser el 19%, puede ser una tarifa especial conforme a la persona a la quien le estemos comprando dicho producto. En importaciones siempre se va a manejar el IVA, que es igual a la tarifa del IVA,
por la base gravable, que quiere decir más el valor. Ahí viene la base gravable, hay que incluir los aranceles, los costos indirectos de fabricación, o sea, el CIF. Este concepto lo van a ver en costos y presupuestos, o sea, en el segundo semestre, en costos indirectos de fabricación. Entonces, en la base gravable acá nos dice tarifa del IVA por la base gravable, o sea, por todos los valores en general, o sea, lo que nos costó comprar ese iPhone, pero también lo que nos costó colocarlo en funcionamiento en la ciudad de Cúcuta. Ajustes y deducciones permitidas. Entonces, algunos ajustes se pueden descontar el IVA generado, el valor que tengamos de bienes o servicios devueltos, anulados o rescindidos. Estos deben estar respaldados en contabilidad y soportados documentalmente. Profe, ¿usted por qué dice esto de descontar del IVA generado los servicios devueltos, anulados o rescindidos? ¿Por qué? Porque nosotros en el IVA por pagar, llegado el caso, nosotros teníamos que declarar enero y febrero. Entonces, febrero, el 28 de febrero, nos compraron 1000 celulares. Entonces, nosotros vendimos 1000 celulares. Pero el 10 de marzo, o sea, el 10 de marzo, teníamos que declarar lo de febrero y enero. Entonces, el 11 de marzo nos llama el empresario y nos dice, no, es que hay un celular que usted lo compró e inmediatamente ya está en el 80%. Entonces eso quiere decir que viene con daños de fábrica. Entonces nosotros tenemos que hacerle la devolución respectiva, pero yo ya tengo la declaración de renta un día antes, la declaración del IVA un día antes. Entonces yo ya lo declaré, yo ya le dije, Estado, esto fue lo que recaudé en el transcurso de estos 2 meses. Entonces el Estado me dice, venga, si usted tiene los soportes contables correspondientes, pues en la segunda declaración bimestral, o sea, lo que es marzo y abril, que lo va a ir declarando en mayo, pues entonces en esa declaración de mayo me hace el descuento de ese celular que le están devolviendo, con la finalidad de que a usted no le genere pérdidas dicha devolución. Aquí aparece otro concepto que son los impuestos descontables. Entonces, los impuestos descontables son el IVA pagado por el responsable del impuesto al adquirir bienes o servicios necesarios para su actividad. Este impuesto se puede restar del IVA que se cobra en las ventas para evitar pagar 2 veces el mismo impuesto. Esto es lo que hace que el IVA sea un impuesto sobre el valor agregado. Recuerden, IVA, impuesto sobre el valor agregado. Entonces, ¿qué es el valor agregado? Es la resta correspondiente entre el momento en que usted lo compró y el momento en que usted lo vendió. ¿Cómo funciona en la práctica? Otro ejemplo que vamos a realizar es IVA por pagar es IVA generado menos IVA descontable. Generamos unas ventas por 10 millones de pesos. Esto nos da un IVA de 1.900.000, IVA generado del 19%. Pero nosotros para producir y después vender este producto, compramos insumos por un valor de 5 millones de pesos. Estos insumos generaron un IVA o nos retuvieron ese IVA, nos lo cobraron en la factura de 950.000. Este IVA es el IVA descontable. Entonces, si nosotros debemos hallar el IVA por pagar, pues generamos la resta correspondiente de 1.900.000 menos 950.000 para que nos pueda dar el valor correspondiente del IVA por pagar. ¿Cuáles son los impuestos descontables? No todo puede ser descontable, no es tan sencillo como lo estamos mencionando con la fórmula. El IVA facturado por compras y servicios es un IVA que puede ser descontable en la adquisición de bienes corporales que sean muebles y servicios que estén grabados, pero todos deben de constar con una factura electrónica para poder ser descontado. Solo puede ser descontado el IVA correspondiente a la tarifa aplicable. Si se paga además la tarifa más alta de lo debido, el excedente no puede ser descontable y se convierte en mayor valor del gasto. O sea, por si llegaba el caso, usted pagó más de lo que debía de pagar, pues este valor no puede ser descontado, sino se debe asumir como un gasto correspondiente. IVA pagado en importaciones, IVA en ventas realizadas por comisionistas o consignatarios.
Requisitos para ser descontables, ser necesarios para la actividad grabada, o sea que solo se descuentan los insumos que estén relacionados con ventas grabadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el IVA que puede ser descontable es de productos que van a estar relacionados con el día a día de la empresa, con los productos que compramos, transformamos, o sea, que lo construimos y lo vendemos. Todos sí o sí deben estar facturados electrónicamente y no haber sido utilizados en operaciones excluidas o exentas correspondientes. ¿Qué no es descontable de esto? Bienes excluidos, IVA de gastos personales o no relacionados con la actividad económica, IVA de facturas que no cumplen requisitos legales, IVA pagado por bienes y servicios asociados a actividades excluidas como los libros, salvo que el contribuyente sea un exportador o exento con derecho de devolución de esto. Ese IVA por pagar, que es una cuenta general, o sea, una cuenta mayor, pues aparece en una subcuenta. Si acá aparece una subcuenta que nos dice que es el IVA descontable 2408, IVA descontable, que es el valor del IVA que se registra en el debe del responsable para luego restarse al calcular el impuesto por pagar. Entonces quiere decir que la cuenta 2408 alimenta una subcuenta 2408, llame 01, IVA por pagar, junto al IVA generado, como se explicó anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2408 en el debe, lo que mencionábamos en nuestra cuenta T, está destinado a el IVA descontable, o sea, quiere decir que acá está relacionado todo lo correspondiente a las compras de los productos que van a ser descontados después. Ya después aparece un segundo concepto. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Ahorita vamos a ver unos ejercicios aplicados más normales, como lo hemos visto en ejercicios anteriores. Solo era importante que lo conociéramos como los conceptos de qué es un IVA generado, qué es un IVA por pagar y en qué momento se aplican el IVA. Bueno, entonces el silencio, yo creo que es que ya están cansados y para completar les dejaron contabilidad a las 6. A las 6, entonces, mejor dicho, el horario más duro para concentrarse en puros números. ¿Qué es la retención en la fuente? Entonces, la retención en la fuente es nuestro segundo concepto de nuestra unidad. El primer concepto es el IVA, el valor agregado, ¿sí? El impuesto del valor agregado. Entonces, existe un concepto que se llama retención en la fuente, que es un mecanismo de recaudo anticipado. ¿Qué significa mecanismo de recaudo anticipado? Es que el Estado dice, venga, sí, pero ellos dicen que declaran bimestralmente o cuatrimestralmente. O sea, quiere decir que cada 2 meses o cada 4 meses que va a llegar los ingresos. Entonces, yo sí prefiero que hagamos un estilo de abono parcial. ¿Por qué? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice es que André solo paga una vez al año el impuesto. O sea, cuando tiene que declarar renta persona natural, por allá en agosto, en octubre, es donde él paga el impuesto. Entonces, si nosotros le aplicamos retención en la fuente, o sea, que cada empresa, si él supera un monto correspondiente, le retenga y que esas retenciones después vayan a parar a la declaración de renta de él. Entonces, él se lo va a poder descontar cuando vaya a hacer la declaración y le diga, voy a pagar tanto impuesto. Digo, venga, yo tenía que pagar 500.000 de impuestos, pero a mí ya me retuvieron 400.000 antes. Entonces, descuénteme esas retenciones y sea, yo solo le debo 100.000 pesos. Entonces, para nosotros, pues en parte, digamos, es un factor positivo de las retenciones, pero para el Estado es un impulsor de inversión. O sea, el Estado, ya que Andrés esos 500.000 posiblemente se los pagaría hasta dentro de 365 días después, el Estado aplica un mecanismo de recaudo anticipado y recupera 400.000 muchísimo antes de dicha declaración y de esa manera
le permite financiar los proyectos del Estado que se tengan dentro de las zonas correspondientes, mediante el cual ciertas personas llamadas agentes retenedores deben descontar un porcentaje del pago que hacen a otras personas por determinados conceptos. Ejemplo, yo a los honorarios de mis trabajadores, de mi talento humano, de las instituciones que asesoramos o que gerenciamos, mm, a los pagos, ejemplo, ahorita los contratos de modificación de parque, construcción de porterías, construcción de salones sociales, entre otras, pues a esas personas se les hace un contrato y se les retiene conforme a los valores y los servicios que ellos tienen. ¿Por qué? Porque posiblemente el Estado en ese recaudo anticipado dice, venga, es que André hizo un contrato como de 30 millones, los impuestos o conforme a la nómina, él tiene que declarar y presentar y retenerle. Usted reténgale porque es un valor de 300.000 que él debe de pagar en los impuestos posiblemente. Pero esos 300.000 me los va a pagar hasta el otro año y si es que me los paga, porque puede decirme después que no supera el monto y que por ende él no debe de declarar. Entonces yo prefiero que usted se los retenga y me los declare. Y ya después mirar a Andrés cómo habla conmigo para una posible devolución o un posible transferencia de recaudo con el valor de los impuestos a pagar. Entonces, en pocas palabras, el concepto de la retención a la fuente, que es un mecanismo de recaudo anticipado, un recaudo anticipado, no es un impuesto, sino un anticipo del impuesto a cargo. Entonces, ustedes van a escuchar que existe retención por concepto de renta, que es por concepto de renta, o sea, el valor del producto. Entonces, cuando aplica la retención en la renta, es por el valor del producto. Pero entonces el Estado dice, venga, es que yo confío, pero confío a medias de los empresarios. Entonces, creémosle mejor una retención del IVA. Entonces, también hay un rete IVA. Pero también no confío en los municipios, mano, en esas empresas que le declaran al municipio. Creémosle una retención del ICA, o sea, el impuesto al consumo. Entonces, de esa manera, cada retención tiene un concepto distinto. Entonces, en el marco general, inició como un mecanismo de control para los inversionistas extranjeros regulados en 1969 y hoy por hoy está en el capítulo, en el libro 2 del Estatuto Tributario de los artículos 365 al 419. Ahí se habla todo sobre la retención en la fuente. Entonces, en conclusión, en esta pieza gráfica, la finalidad de retención son 4 factores importantes. Acelerar el recaudo, facilitar el control, porque de esa manera vamos determinando cuál es el flujo de efectivo y cuál es el flujo de ingresos que tiene dicha institución. Descongestionar a la DIAN, o sea que no solo en temporadas es que ingresa recursos y se generan las declaraciones, sino que se presentan constantemente y unos efectos psicológicos que se consideran menos pesados para los empresarios. Hoy, declarar si tenía que pagar 1.000.000 de pesos en IVA, declarar ese 1.000.000 de pesos, pero usted tiene certificado de que usted le retuvieron 250.000 en el transcurso, pues entonces un efecto psicológico es que usted dice, ¿de a dónde saco el millón? Ah, no, pero tengo 250 para descontarme, o sea, solo tengo que declarar los 750.000. Algunos elementos de la retención en la fuente. El agente retenedor, quien hace el pago y está obligado por ley a retener. El sujeto pasivo, quien recibe el ingreso. El pago de abono en cuenta, el hecho que activa la obligación del retener. Diferencia entre el pago y el abono en cuenta. Nosotros normalmente escuchamos que él pagó o lo abonó. Entonces, el pago es la entrega real del dinero, aplica especialmente en ingresos laborales. Y abono en cuenta, registro contable de una obligación, aunque no se haya pagado. Aplica en las mayorías de casos con causaciones. O sea, quiere decir que el abono en cuenta es cuando usted lo registró contablemente la obligación,
pero la persona aún no le ha girado el dinero, o sea, usted lo registró el 31 de octubre, pero la persona, a la cuenta va a caer el dinero el 02 de octubre porque el lunes es festivo, el 03 de octubre creo que es, 02 de octubre. Entonces, al momento, o sea, usted acá ya lo registró contablemente, o sea, usted lo abonó en la cuenta, pero realmente el valor aún no ha llegado, o sea, este concepto de pagado aún no se está reflejando. Casos de retenciones más comunes. Hay una tabla, si con la tabla del IVA es amplia, pues nosotros también tenemos una tabla de retención en la fuente. Hoy vamos a ver en estos ejercicios, en la unidad 4, vamos a ver algunos conceptos de retenciones, pero cuando ustedes sean los gerentes de las empresas, ustedes van a decir que el contador le va a decir, jefe, es que normalmente a esta persona recuerde que a esta persona usted no le puede pagar solo 8 millones por ese proyecto, porque aparte de eso hay que aplicarle la retención en la fuente. Usted le dice, bueno, ¿y de cuánto es esa retención? Pregúntale, jefe, si él es declarante o no declarante, porque si declara es menos, pues menos porcentaje de retención. Si no declara, pues hay que aplicarle una mayor retención y así sucesivamente. Entonces, los casos de retención en la fuente más comunes, lo de los salarios por el artículo 383, esto ahorita lo veremos, creo que lo tengo ahí puesto. Honorarios sin aportes, o sea, los honorarios cuando usted contrata un asesor correspondiente sin aporte es el 11%. ¿Cuándo aplica el 11%? Cuando sea mayor a un pago de 4 VTs. O sea, quiere decir que si usted le va a pagar 100.000 pesos a este contratista, pues usted no es necesario hacerle la retención en la fuente. ¿Por qué? Porque no superó los 4 VTs. Esto importante, observación, si no demuestra pago de salud y pensión. Porque cuando usted demuestra pago de salud y pensión, hay un artículo, vamos a ver si por acá lo tengo, que para los que son contratistas con el Estado, a ustedes le dicen, venga, ¿usted es declarante de renta? Sí, no. ¿Usted contrató más de una persona? Sí o no. Entonces acá dice artículo, sí, artículo 383 del Estatuto Tributario, que es el que estamos plasmando aquí, que ahorita lo vamos a ver en el ejercicio, que son rentas de trabajo. Cuando usted está contratado por una alcaldía, por una gobernación, usted puede aplicar o irse a la aplicación de la ley 2277 del 2022, rentas de trabajo, con la finalidad de que usted manifiesta bajo gravedad que usted no ha contratado no ha contratado más de 2 personas, que usted cumple con lo establecido del artículo 383 y que le solicita que lo midan conforme a la base mínima de dicho artículo. Entonces, en esa base mínima, ¿qué le dice es? Si usted gana menos de 4.730.000, pues no le puedo retener, porque usted me está demostrando que usted está pagando salud y pensión y que cumple el artículo 383. Entonces, por eso ustedes ven que algunas personas pasan una hojita de más en una cuenta de cobro donde explican el cumplimiento de dicho artículo para no hacerse cargo de dicha retención. Entonces, otros factores, pero profe, a mí me descuentan igual del sueldo. Hay que mirar por qué concepto les descuentan. En el caso del departamento, por ejemplo, descuentan los valores de estampillas correspondientes, llámese Procultura, llámese Prodeportes, llámese Proeducación, que es una estampilla destinada para fortalecer a las universidades públicas del departamento. Entonces, estas estampillas son descontadas a los contratistas directos de las instituciones públicas, conforme a la base tarifaria del Estatuto Tributario Departamental o Municipal correspondiente. Bueno, pero usted si no cumple este artículo 383 dice, bueno, los honorarios con aportes. Entonces yo sí soy declarante de renta, entonces yo tengo unos honorarios con aportes, o sea, también pago salud y pensión, entonces a mí usted me puede aplicar, me ahorro un 1% acá. Compras generales, o sea, el momento de un ejercicio, compro un televisor para la empresa. Entonces, compras generales, aplico el 2.5% si usted es un agente retenedor, pero solo, ojo con esto, solo cuando superamos las 27 VTs. ¿Qué son las 27 VTs? 1.345.000. Recuerden que siempre les coloco en la parte de abajo
el valor de la VT actual, o sea, para el 2026 va a variar dicho valor. Arrendamientos, aplica la retención del 3.5% por encima de los 27 VTs, que sigue siendo 1.300.000. Servicios generales, a los no obligados a declarar renta les aplica el 4%. Yo les hablaba de que habían unos conceptos de retención. Entonces aquí también mencionamos el concepto de retención en el IVA. Entonces el retención en el IVA aplica sobre el IVA y no sobre el total. Y es solo para los agentes de retención o agentes avalados para retener el concepto del IVA. En este caso, aplicaría el 15% del valor del IVA. Ejemplo, usted adquiere un producto por un valor de 5 millones de pesos o por un valor de 10 millones de pesos. El IVA del 10 millones de pesos es 1.900.000. Entonces, este 1.900.000 del IVA, cuando el ejercicio les diga que aplica retención en el IVA, pues usted tiene que calcularle ese 1.900.000 el 15%. Con la finalidad de conocer el valor de la retención en el IVA. Entonces, 1.900.000 por 15% nos da 285.000. Entonces, este es el concepto de retención o el rete IVA. Bueno, para acelerar esto, me tocaría explicárselo muy rápidamente. En el ejercicio práctico, ustedes que van a ser los próximos subdirectores, directores de las entidades públicas eh, o de las empresas privadas, porque también aplica el mismo artículo. Yo lo envío a las instituciones también con el artículo 383. Entonces, en los rangos del VT, al aplicar estos artículos, dice que si usted gana menos de 95 VTs mensuales, o sea, quiere decir menos de los 4.730.000 pesos, a usted no le pueden aplicar retención en la fuente. Si usted expresa por escrito que usted no desea que le apliquen la retención en la fuente por honorarios, sino que usted hace parte o esos ingresos hacen parte de renta de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese ingreso no está llegando por un proceso profesional que usted realizó por una entidad de vez en cuando, sino que usted cuenta con un contrato formal con dicha entidad y que por ende esto se considera una renta de trabajo, así usted sea contratista para la entidad. Entonces, a pesar de que usted es contratista, igual usted hace parte, o ese es su único ingreso, entonces hace parte de una renta de trabajo. Entonces, como hace parte de una renta de trabajo, en dicho certificado usted plasma de que no se le cobre la retención en la fuente. Pero si usted supera el 95%, o sea, ya no es los 4.730.000, sino son 5 millones de pesos. Veamos acá un ejercicio con la tabla más fácil por temas de tiempo. 5 millones de pesos. Entonces usted llega y lo divide. ¿Por qué lo divide? Entonces usted tiene que dividir los 5 millones dividido entre el valor de la VT. Entonces 49.799. Entonces usted al momento de dividir los 5 millones por los 49.799 dividido, vamos a colocar acá, dividido por 49.799, eso les da un valor, o sea, les da un número de 100.4. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 100.4 VTs. Entonces usted al calcular la VT, entonces usted ya comienza a buscar. Entonces dice, venga, de 0 a 95 está en el primer grupo, de 95 a 150 en el segundo, de 150 a 30. Entonces en este caso son 100.4, o sea, este hace parte de nuestra segunda tablita. Entonces acá nos dice un concepto claro, dice, ingreso laboral grabado expresado en VT menos 95 VT y le calcula la retención en la fuente del 19%. Pero no a todo. O sea, no nos está diciendo que a todo. Nos está diciendo estos 100.4 VTs, réstele los 95 de acá, que los 95 están con una base del 0%. Entonces acá nosotros restamos 100.4 menos 95, nos da
5,4 VTs. Y a este 5,4 VTs, pues calcúlele el valor del VT que está en 49.799 por 49.799. Eso nos da un valor de 269.095. Esto acá. Edinson. Docente en este caso porque se le resta el 95 o siempre se le resta el valor mínimo de las juguetes que están en la parte izquierda. Exacto, mire, es que acá les dice que de 0 a 95, vamos a borrar esto porque ya lo rayé mucho. Acá les está diciendo claramente que usted solo va a calcular lo que esté por encima de los 95, conforme a la tarifa marginal. Ojo con esta palabra, marginal, o sea, quiere decir que es lo que está sobrando del valor que está exento. O sea, quiere decir que todo lo que esté por encima del 95, o sea, 96, 97, de ahí en adelante, es lo que usted va a calcular el porcentaje, ¿sí? Ya sea 19, ya sea 28, dependiendo de dónde se ubique. Por eso es que en la misma tabla le dice, venga, expréselo en VT para que usted sepa en qué lado va. Entonces, en el ejemplo que estamos haciendo ahorita, que es de 5 millones, yo lo dividí en VTs y nos ofreció el dato de 100,4 VTs. ¿Sí? Esto puede decir que si usted recibe un valor, póngale unos 20 millones de pesos, 20 lo divide por los 49.000, vamos a ver acá con la calculadora. 20 millones de pesos dividido en 49.799, eso nos da 401 VTs. Entonces los 20 millones representan 401,6 VTs. Entonces aquí usted ya no se ubicaría en el 19%, sino acá usted se ubicaría en esta tablita. Entonces usted haría el ejercicio correspondiente de esta tabla. Acá le está plasmando cómo calcular cuando las VTs estén en esta tabla, ¿sí? Entonces en este caso 400 VT lo calcularíamos conforme a el 360. 33%, al 33%. Entonces quiere decir ingreso laboral grabado expresado en VT menos los 360. Entonces en vez de restar 100,4 menos 95, diríamos 401,6 menos Menos 360. 380. Exactamente. Aquí obviamente le agregan otros impuestos de más para la fórmula, ¿no? Dependiendo o sea, por eso es que se dice que mientras usted gana más, pues usted genera mayor carga impositiva, ¿no? Hasta un punto en que obviamente con las retenciones y los descuentos, que acá no estamos hablando de esos descuentos tributarios, pues obviamente mientras más gana, usted tiene la posibilidad de deducir más ingresos. Entonces volvemos al ejercicio de la primera fase, de los 5 millones. Vamos a hacerlo por los 5 millones. Entonces, tenemos 100,4 VTs menos los 95, eso nos da 5,4 VTs. Entonces, al momento de calcular los 5,4 VTs, ya ahí sí multiplicamos por el valor de cada una de las VTs. Esto nos da 269.045 pesos. ¿Sí? 0,45 pesos. Entonces, en este momento nos dice, venga, usted ya después de que restó los 150 VTs, acá, usted ya restó los 95 VTs, perdón, ahora multiplíquelo por el 19%. Entonces yo ya le calculé los 269.000 que equivalen las VT. Multipliquémoslo por el 19%. Entonces, en este caso, 269.045 por 19%. Entonces acá nos dice es la retención suya es de 51.118. Profe, pero bueno, y entonces si es mejor irse por este lado de la tabla de salarios o irnos por honorario. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces en este caso, si yo soy André Méndez y digo, yo no envié ese documento y digo, no, aplíquemelo por honorarios, el porcentaje.
Entonces yo ya no hago la tabla, sino lo multiplican como soy declarante por el 10%. 10%. Entonces ya cuando usted calcula 5 millones de pesos por 10%, se dará cuenta que son 500.000 pesos. Entonces, ¿qué más es viable? Irnos aplicándolo por rentas de trabajo, porque son 450.000 menos de retención en la fuente correspondiente. ¿Listo? Sí, Importante, bastante. Eso es lo cuando, que cuando no se retiene, cuando el pago es a no contribuyentes de renta, cuando se trata de ingresos exentos o no contribuyentes. Vámonos a algunos aspectos claves. Contable, la cuenta 2408. Déjame ahí. La cuenta 2408 pagar tanto el valor recaudado o causado como el valor pagado o causado. Esto en contabilidad, como se lo mencionaba, pues va variando, pero en este caso, como es la introducción, pues vamos a hacerlo en una misma cuenta 2408 para que les quede más fácil. La cuenta 2408, el IVA generado en las ventas de bienes o servicios grabados, pero también se lleva el IVA descontable en las compras y se hace un ajuste como devolución, retención, pagos o crédito. Esto ya se los había mencionado de la dinámica, esto lo pueden dar lectura después y entremos a los ejercicios porque ya nos estamos pasando el tiempo. Contabilización, práctica de compra y venta. Entonces, compra de mercancías grabadas. Compramos una mercancía por un valor de 5 millones de pesos, aplicamos el IVA del 950%. La factura es válida, o sea, nos enviaron una factura electrónica, cumple con todos los indicadores, o sea, es un IVA que puede ser descontable. Importante, hay que ser enfático en eso. Puede ser que nos emitan mal la factura. Por ejemplo, ayer compré unos productos, pero como estaban en lo del 31 de octubre, nos dijeron, no, es que yo le puedo dar, es una POS. Yo le entrego un documento soporte porque ahorita no tenemos para facturar electrónicamente. Una manera ahí de las empresas de no entregar las facturas. Entonces, este POS, digamos, si no tiene o no cumple con los requisitos establecidos para considerarse un documento soporte, pues entonces no puede ser descontable. Entonces pasaría a asumirse como un gasto correspondiente a dicho impuesto. Entonces, inventarios y mercancías, lo llevamos por inventario y mercancías por el valor de 5 millones de pesos. Aparece la cuenta 2408, en este caso lo manejamos 240801, IVA descontable por compras, los 950.000. Y como acá lo estamos diciendo, bueno, acá no lo dice el ejercicio, pero se comprende que si utilizamos 2205, quiere decir que lo compramos a crédito, entonces lo llevamos a la 2205 proveedores nacionales. Ojo que acá no estamos aplicando retención todavía. Venta de mercancías grabadas. Cuando nosotros vendemos mercancías nuevamente a crédito, entonces vendemos mercancía a crédito, se vende por un valor de 8 millones de pesos. Calculamos el 19% del IVA, o sea, eso nos da 1.520.000. Entonces quiere decir que nosotros lo llevamos a 41.35 ingresos operacionales, los 8 millones, calculamos el IVA por pagar, que este va en el haber, el 1.520.000, y como nos dice el ejercicio, sumas iguales. ¿Por qué sumas iguales? Porque el cliente como tal paga lo que vale el ingreso, lo que vale el producto y paga lo que vale el IVA. Usted en la factura le dicen, esto es de IVA, esto es del producto como tal, pero ustedes tienen que sacar el valor total. Lo mismo que cuando les dice la propina y otros conceptos, pues usted igual paga el valor total de esto. Entonces, por ende, el 1305 clientes nacionales es la suma de los ingresos y el IVA por pagar. ¿Cómo contabilizamos las devoluciones del 10% de la mercancía comprada? Entonces, la mercancía comprada fueron los 5 millones de pesos. Entonces, se devuelve el 10% de 5 millones, o sea, quiere decir 500.000 pesos. Entonces, estos 500.000, pues se debe calcular el 19%. ¿Por qué? Porque si nos están devolviendo el producto, nos tienen que devolver o
nosotros estamos devolviendo el producto, pues también nos tienen que devolver el valor que pagamos por el IVA. Entonces, IVA devuelto del 19% de 500.000, eso nos da 95.000 pesos. Entonces, ¿qué nos dice esto? 2205, proveedores nacionales, 595.000 pesos. ¿Cómo se calculó esto? Estos 595.000. Los 500 que están saliendo de inventario, acá lo único que hicimos fue como voltear el ejercicio, pasar del débito al crédito y lo que estaba en el crédito al débito. O sea, el 1435 mercancía, le descontamos los 500.000. El IVA por pagar, o sea, el 2408, impuesto sobre las ventas por pagar, de los 950.000, pues descontamos ese 10%, 95.000. Y como nosotros era una deuda adquirida de un producto, pues entonces nos tienen que devolver o nos tienen que descontar el valor de los 595.000, que incluye el inventario y el IVA. Mismo proceso sucede con cuando cuando nos devuelven el 5% de la mercancía vendida. Mismo ejercicio, nuevamente lo que está en crédito al débito y lo que está en el débito al crédito. El 5% de 8 millones son 400.000 y el 19% de 400.000 son 76.000. Entonces llevamos a ingresos operacionales los 400.000 porque ya no son ingresos, porque nos los están devolviendo, o sea, dejamos de ganar 400.000. Descontamos el IVA por pagar, porque esto ya no lo vamos a pagar porque pues ya no percibimos este ingreso. Y descontamos de la deuda del cliente el valor de los 476.000 pesos. Hasta ahí van conmigo, ¿sí? Sí, señor. Vale. Cálculo del nuevo saldo a pagar de la DIAN. Entonces, ustedes a finalizar del año el contador le dice, jefe, hay que declarar, vamos a pagar ese IVA antes de que nos sancionen. Entonces ellos llegan y le pasan a usted una tabla y le dicen, miren, el concepto de IVA generado inicial teníamos que nosotros generamos al momento de vender 1.520.000. Entonces este 1.520.000 nos lo llevamos como IVA generado. Pero nos devolvieron ese 5%, jefe. Entonces esto vamos a descontarlo, los 76.000 pesos. Entonces eso nos da un subtotal de IVA generado de 1.444.000. Esto es lo que tenemos que enviarle a la DIAN. Pero entonces le dice el contador, no, jefe, esto no hay que enviarlo. Tenemos que descontar lo que nosotros ya le pagamos a otra empresa que nos quitó ese valor del IVA. ¿Y eso cuánto es? Ese es el IVA descontable, jefe. 950.000 de la compra de los 5 millones, pero recuerde que nosotros le devolvimos el 10%. Entonces, 950.000, descontémosle en los 95, nos da 855.000 pesos, que viene siendo el IVA descontable neto. Entonces, en este momento usted dice, ¿cuánto en sí hay que pagar? Entonces, tenemos que pagar, jefe, 1.444.000 menos los 855.000. Lo que vamos a declararle a la DIAN son los 589.000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en el registro contable, inicialmente en la cuenta T, entonces usted al registrar aquí, registrar aquí, registrar aquí, registrar aquí, usted al momento de restar este y este, usted ya se va a dar cuenta que le quedan estos 589.000, ¿sí? Entonces usted necesita cancelar esta cuenta, cerrarla. Entonces, ¿usted cómo la cierra? 2408, IVA por pagar con bancos nacionales, o sea que esa plata usted la tiene guardada en el banco, entonces tiene que declararlo. Entonces usted va y le dice, tome Dian, aquí le declaro y le pago los 589.000 que yo le tengo guardados. Entonces desde ese momento esta cuenta queda con sumas iguales. Entonces aquí tenemos el concepto ya con ejercicios de la 2408, pero entonces aquí vamos a ponerle un poquito más de complique. Igual sigue siendo muy simple, pero entonces vamos a incluirle el concepto de retención en la fuente, 2365. Entonces, ¿cuál es la cuenta? 2365, retención en la fuente. Aquí les dejo el link cuando yo les hablo de la tabla de retención. Recuerden que en mis diapositivas siempre les incluyo cositas para que ustedes lean y comprendan un poquito más a fondo cada uno de los temas. ¿Listo? Dinámica contable de esta cuenta, 2305, crédito por el valor de la retención practicada, ejemplo, retención del 3.5 en compras, débitos por el valor pagado a la DIAN en el formulario 350. Vamos a verlos con un ejercicio. Entonces,
Datos actualizados para el 2025. Tarifa retención por compras, 2,5%, valor actualizado por compras de bienes muebles grabados. Base mínima para aplicar la retención en compras, 27 VTs. ¿Qué quiere decir? Que si el ejercicio usted le dice que compramos un producto por 1.100.000, ¿usted le va a aplicar retención en la fuente? La respuesta es que no le aplica, ¿no? Que no le aplica, ¿por qué? Porque no está superando la base gravable de 1.134.000. Entonces, ejercicio, ahora sí, incluyamos la retención. Compra de mercancía a crédito por 17.880.000. A esos 17 millones vamos a calcularle el IVA descontable de 3.397.200, o sea, quiere decir que el total facturado nos facturaron 21.277.000. Importante, la base de la retención de la compra es sin IVA, o sea, la base de la retención no se incluye el valor del IVA. O sea, no hay que caer que la retención aplica por la sumatoria de las dos, ¿sí? Por la sumatoria de las dos, sino por solo el concepto de inventarios y mercancías, o sea, por el concepto de el valor de la compra sin incluir el IVA. En este caso, el 17.880.000 pesos. Como supera la base mínima, o sea, 17 millones está por encima de 1.300.000, debemos de aplicar la retención en la fuente. En este caso, aplicamos el 2,5%. Entonces, calculamos 17 millones por 2,5. Esto nos da un valor de los 447.000 pesos que nos vamos para retención en la fuente. Todo el ejercicio quedaría así. 1435, inventario de mercancías. 2408, IVA descontable, calculamos el 19%. Retención en la, calculamos el valor de retención en la fuente del inventario, o sea, de la renta. Retención en la fuente por un valor de 447.000. Y ahí hacemos la triangulación, o sea, el descuento de inventario más IVA menos retención en la fuente. El restante nos da o lo destinamos a la deuda de proveedores. Proveedores, los 20.830.200 pesos. Pocas palabras, estos 21.277.200 le descontamos los 447.000 para que les dé el concepto de proveedores. Aquí hay un ejercicio muy importante. Yo les estaba enseñando que la 2408 se utiliza para compras y ventas con respecto al IVA. Pero la retención en la fuente, el número, o sea, el código, la cuenta, varía cuando usted está comprando mercancías, que es la 2365, a cuando usted vende mercancías. Cuando usted vende mercancías, la cuenta es 1355, anticipo de impuestos y contribución. Entonces es el mismo ejercicio, pero ahora el momento de vender la mercancía. Venta de la mercancía a crédito. El mismo ejercicio, pero estamos en este caso vendiendo la mercancía. Entonces nosotros, ¿cómo lo llevamos contablemente? Entonces lo llevamos al 1305 clientes. Recuerde que en este ejercicio nosotros compramos y le compramos a crédito a proveedores. Entonces para nosotros es un proveedor, para ellos es una persona que nos debe, que les debemos. O sea, nosotros les debemos, entonces por eso aparecemos en clientes 1305, clientes, los 20 millones. Calculamos, obviamente, les estamos llevando ingresos operacionales, 41.35, los 17 millones. El IVA generado, 2408, los 3.397.000. Y calculamos el valor de la retención en la fuente de los 17 millones, el 2,5. Y de ahí le calculamos, descontando ingresos y IVA, el valor correspondiente a clientes. Bueno, este es un ejercicio cuando usted genera la devolución del IVA del 10% de la mercancía, pues usted debe plasmar un ajuste de la retención, ¿no? Entonces, lo único que hace pues es descontar ese valor de los 47.000 correspondiente.
En este caso, estos 44.700, pues usted no los debe llevar. Es lo mismo que hacíamos con IVA descontable, IVA a declarar. Entonces es lo mismo se hace con las retenciones en la fuente. Llevamos la cuenta de las ventas y las compras y conforme a eso, lo que está sobrando, sea el valor del ajuste de retención, es lo que usted genera en la declaración. Un concepto para todos, para que les quede ahí para la vida. ¿Qué pasa si me retienen pero yo no declaro renta? Pues esto puede darse, por ejemplo, con personas naturales que son trabajadores independientes, o sea, que trabajan con empresas, con distintas instituciones, casuales o ocasionalmente. Entonces le declaran, le retienen al momento de pagarles y ustedes dicen, bueno, yo nunca he declarado, ¿qué va a pasar con esa retención? Entonces, la DIAN recibe siempre el dinero que le retuvieron a ustedes, pero si usted no presenta esa declaración, pues la DIAN queda con ese dinero y usted no va a poderlo compensar. Entonces, en parte la DIAN es una manera de cofinanciar los proyectos, entendiendo de que hay una gran cantidad de personas naturales que pues no declaran renta y al momento de no declarar renta, pues ese valor de la retención no va a ser cobrado como tal.